Muy buenos días, estudiantes. Tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a nuestro curso de matemática, ¿no? Nuestro curso de matemática lo vamos a desarrollar en varias áreas que comprende la matemática, tanto aritmética, que es el estudio de los números, tanto en álgebra como relacionamos números y variables mediante operaciones básicas, y como en el curso de geometría, ¿no? Donde relacionamos las figuras en el plano y los rostros en el espacio. Hoy vamos a trabajar de forma integrada nuestro curso de matemáticas en este ciclo vacacional y empezamos con la primera parte. Empezamos con las operaciones con números naturales. A ver, si te hablo del campo de los números naturales, ¿en qué valor empiezan los números naturales? Pregunta básica. Abran el micrófono. En Respondan. el cero. Ah, El cero. muy bien. Cero. Y van de uno en uno ¿hasta dónde? Hasta el infinito. Ah, Al infinito. muy bien. Entonces, en ese campo estamos trabajando nosotros, en el campo de los números naturales. Y en el campo de los números naturales desarrollamos muchas operaciones, que están las operaciones de adición, sustracción, multiplicación, división, potenciación y radicación. Entonces, vamos a ir a nuestra primera diapositiva y veamos qué es lo que tenemos para esta primera clase. Bien, a ver, profesor. Wow, empezó con algo complicado, me parece, profesor. No, empezamos con algo súper sencillito. Estamos empezando con la adición. Pero, profesor, un momentito. En la adición tiene elementos que son los sumandos, son los números que tú vas a ir agregando, y al resultado se le denomina suma. Muy bien. Pero, profesor, una preguntita. Acá me dice calcular el valor de la suma en cada caso. Y ahí, en el caso A, me dicen que tengo que sumar 1 más 2 más 3 más 4 y así sucesivamente, más 5 más 6 más 7, ¿hasta dónde? Hasta el número 20. Profesor, ¿y cómo se hace esa suma? Hay que escribir en nuestro papel 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10 más 11 más 12 más 3 más 14. No, así no se suma. Lo que vamos a ver en esta primera parte, en la adición, porque todos ustedes ya saben sumar, es trabajar con sumas notables. Sumas notables, profesor, sí. Las sumas notables son sumas específicas. Son sumas que tienen una característica bien definida. Observen, por favor, la primera suma notable. La primera operación que nos dan a nosotros, la primera operación que nos dan, es sumar los números que van desde el 1, 1 más 2, más 3, más 4, hasta el número 20. Profesor, a ese tipo de sumas se le llama la suma de los primeros números naturales. Ah, ¿por qué? Porque estás empezando desde el 1. No tomas en cuenta el 0, pero estás empezando a sumar desde partir del 1. Y como tú ves, son números consecutivos. Por eso la suma se le dice la suma de los primeros números naturales. Para efectuar dicha suma, tú tienes que aplicar una fórmula específica. La fórmula está ahí, como la ven ahí. Para aplicar dicha suma, aplicas la fórmula que es n multiplicado por n más 1 y todo ello dividido entre 2. Ah, o sea que para hacer estas sumas notables, hay que aplicar fórmulas. Sí, hay que aplicar fórmulas. Porque imagínate, en este caso es hasta 20. Tú puedes agarrar tu lápiz y puedes sumar desde el 1 hasta el 20 tranquilamente. ¿Qué tal si la suma fuese hasta 100? Ahí sí ya no te va a alcanzar cuaderno. Entonces ahí aplicamos sumas notables. ¿Y cómo se calcula ello? Es súper facilito. En primer lugar, lo que tú tienes que identificar es un valor, el valor de n. Pero ¿quién es n, profesor? ¿Dónde lo encuentro el valor de n? Súper sencillito. Observen, ¿ah? En una suma notable, el valor de n siempre va a estar al final de dicha suma. Este último valor, el que tú ves ahí, a ese es el que tú denominas n. Ah, cuando la suma va así, de uno en uno, 1 más 2 más 3 más 4, al último valor que tú vas a agregar, que en este caso es 20, a ese valor le llamas n. Entonces, en la suma de los primeros números naturales,
A ese valor n le llamamos 20. Listo. ¿Qué hacemos, profesor, para calcular la suma? Lo único que hacemos es reemplazar el valor de 20. Al reemplazar el valor de 20 en esta suma, tendríamos que la siguiente operación. Tendríamos que multiplicar 20 por 20 más 1. Ajá, profesor. Y todo ello dividido entre 2. Así es. Así de sencillo se aplica. Y cuando tú vas a resolver esta operación combinada mentalmente, 20 más 1, 21, profesor. 20 más 1, 21. Y a este 21, ¿qué le tienes que multiplicar? ¿Cuánto le tendrías que multiplicar? 20. ¿Cuánto es 20? 20. Dígame la respuesta. 420. Muy bien. Entonces, ahí tendríamos 420. Y todo ello todavía dividido entre ¿cuánto? Entre 2. Entre 2. Ah, muy bien. Pregunta para ustedes, esto lo hacen mentalmente. ¿Cuánto es 400? 210. 210. 210. Ah, profesor, entonces, si yo quiero encontrar el resultado en este tipo de sumas, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer de inmediato es aplicar una fórmula. En la suma de los números naturales, de los primeros números naturales, la fórmula que se aplica es n por n más 1 entre 2. Ah, profesor, y si a mí me dijeran sumar así, de 1 más 2 más 3 más 4, por ejemplo, hasta el 100, la fórmula ¿cómo quedaría? 100 por 100 más 1 100 por 100 más 1. entre 2. Entre 2. Entre 2. Así se calcula de forma sencilla. ¿Vieron? Y como tú ves, no agarré un lápiz y me puse a sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 15 más 16 más 7 más 18 hasta 20. No hice eso. Para estas sumas notables se aplican fórmulas. ¿Quedó clara la idea? Sí, profesor. Muy Sí, bien. profesor. Profesor. Muy bien, profesor. Entonces Sí, ya tenemos la, profesor. la primera forma, cómo tenemos que sumar. La primera era aplicando la suma de los números naturales. Esta es la primera que estamos empezando. Pero así como hay la suma de los primeros números naturales, también, profesor, existe la suma de los números pares. Ah, profesor. ¿Y cómo me doy cuenta de ello, profesor? Súper sencillito. Observa la segunda suma que vamos a efectuar. Miren la letra B. Calcular el valor de B. Y en este caso, B, ¿qué valor va a tomar? ¿Qué suma va a hacer? A ver, ahí que tendrías que sumar. 2 más 4 más 6 más 8 y así sucesivamente. Puros números pares. 2 más 4 más 6 más 8 más 10 más 12 más 14 más 16 más 18 más 20 más 22 hasta llegar a ¿qué número? Hasta 24. ¿Y cómo se calcula la suma de los números? ¿Qué clase de números son? Ah, profesor, en este caso ya no se puede aplicar la primera fórmula. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son números pares. Lo que voy a sumar ahora son números Todos. Y no son números pares. ¿Se calcula igual, profesor? No, se calcula diferente. Ahora, préstame atención. Préstame atención, cierren el micrófono, por favor. Eso sí le voy a agradecer a todos, cierren el micrófono. Cuando quieras calcular la suma de los números pares, acá tienes que tener mucho cuidado. No se trabaja igual que los números naturales, obviamente. Porque los números naturales, primeros naturales, empiezan desde 1 más 2 más 3, de 1 en 1. En este caso está empezando de 2. 2 más 4 más 6 más 8. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? En este caso, lo que tú haces es identificar el último sumando. ¿Quién es el último sumando? A ver, dígame. 24. 24. 24. Identifícalo. A ver, vamos a identificarlo ahora. Pau no quiere hacer caso acá. Listo, ahora sí. Haga caso. Listo, 24. A este 24, ojo, este 24, al ser número par, ya no le voy a decir n, por si acaso. Tenga mucho cuidado.
A este 24, al ser número par, a este 24 yo le voy a llamar 2n. 2n. Ah, ¿y por qué, profesor, 2n? Es por lógica. Todo número multiplicado por 2, todo número natural, si lo multiplicas por 2, ¿qué te va a dar un resultado? Un número par. Si tú multiplicas cualquier número natural por 2, siempre te va a salir un resultado par. Por eso es que en la suma de los números pares, al último sumando, que es 24, le llamas 2n. Y para encontrar el valor de n, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, lo que tienes que hacer es simplemente resolver una ecuación. Ahí digo que 2n Profesor, tiene que n es igual a 24. 2n tiene que ser igual a 24. Así es. 2n es N es igual a 12. Ah, y el 2 que multiplica el n como una ecuación. Si el 2 está multiplicando, ¿cómo pasa al otro miembro? Pasa el otro dividiendo. dividir Y cuando divides 24 entre 12, 12. entre 2. 12. Ah, muy bien. Entonces, el valor de n en este caso es 12. Ahí está, profesor. Y si n vale 12, ahora sí, ya puedo aplicar una fórmula para encontrar dicha suma. La fórmula para la suma de los números pares es multiplicar n por n más 1. Y si n toma el valor de 12, ¿cómo sería la expresión? La expresión quedaría así. 12 multiplicado por 12 más 1. Ah, 12 multiplicado por 12 más 1. ¿Y 12 más 1 cuánto es? 13. 13 multiplicado por 12, ¿cuánto es? 145. 150. A ver, ¿cuánto sería? A ver, dígame. 156. Muy bien, muy bien. 156. Ah, cierren el micrófono. 156. Ah, sí, 156, profesor. muy bien. Ahí sería. Miren, cuando uno habla de adición, cuando uno habla de adición en este caso, estamos trabajando nuestra adición ya resolviendo sumas notables, sumas específicas. En este caso hemos visto la suma de los primeros números naturales y hemos visto la suma de los primeros números pares. Como tú ves, para cada uno de ellos se aplica una fórmula específica. Eso lo van a aprender poco a poco. Profesor, y la pregunta que viene, si hay números pares, ¿también habrá suma de los números impares? Sí, también hay suma de los números impares. Y también se aplican otras fórmulas, también, porque todas las sumas notables siempre se trabajan bajo la aplicación de fórmulas. ¿Te das cuenta? Entonces, ya vas teniendo esa noción de al momento de trabajar sumas notables, hay que aplicar fórmulas y hay que saber distinguir primero cuál es la suma, cuál es la fórmula que debo aplicar en cada situación. En este caso hemos aprendido dos de ellas. Bien, no escriban porque si no se van a demorar mucho, se van a demorar bastante en escribir. Tómenle captura de pantalla, como les dije al comienzo, que va a ser mucho más sencillo para ustedes. Y abren una hoja en Word y van colocando esa captura de pantalla, lo colocan en tu hoja de Word, y así van teniendo su base de datos de ustedes de todas las clases, ¿de acuerdo? Bien, ahora también, profesor, cuando trabajemos operaciones de adición con criptoaritmética, ¿ustedes se acuerdan qué es criptoaritmética? ¿Qué significa la palabra cripto? No. Les explico. Criptoaritmética es un término que se forma de dos vocablos. Uno de ellos es cripto y el otro viene de aritmos. Cripto significa oculto. Aritmo significa número. Y si yo te digo criptoaritmética, ¿qué significará? Números Número oculto. ocultos. Ahí está. Entonces, ahora ya sabes que cuando te escuche la palabra criptoaritmética significa número oculto. Y como tú ves en el siguiente ejercicio, tú estás viendo que si se cumple esa condición, ahí tengo los numerales A38, numeral 2B5 y numeral 17C, que al momento de sumarlos me dan 968 y me piden calcular el valor de A más B más C. Números ocultos, ¿te das cuenta?
Ahí está la idea de criptoaritmética. Cuando vean esa rayita encima de estos números, de esos valores, a ese valor se le denomina numeral. La rayita me indica que hay un numeral, un número oculto que está oculto con letras. ¿Ah? Hay valores que están ocultos con letras. Entonces, cuando se resuelven este tipo de ejercicios, lo que hacemos en primer lugar es lo siguiente. Acá está ordenado, como tú ves, en forma horizontal. Ahí está en forma horizontal. Para resolverlo, tenemos que ordenarlo en forma vertical. Entonces, lo primero que hacemos es ello. Vamos a ordenar los valores en forma vertical. Cada numeral en forma vertical. Y eso es lo que hacemos en este preciso momento. Lo ordenamos en forma vertical. Ahí está cada uno de los numerales. Y lo que tenemos que hacer es solamente aplicar nuestras nociones básicas de adición. A ver, ustedes conmigo. Cuando resolvemos estas situaciones, resolvemos en forma vertical, de arriba hacia abajo. Y empezamos desde las unidades. Ojo, de las unidades. A ver, profesor, ¿y cuál era la unidad? Ya me olvidé. Bueno, la unidad es la primera cifra que está acá. Esta es la unidad, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo presente. Siempre empieces a resolver desde las unidades. A ver, y decimos, tenemos que sumar 8 más 5 más C. Y que como resultado me va a dar 8. Obviamente, profesor, eso no debe ser 8. Tiene que ser 18. A ver, 8 más 5, dígame, abre el micrófono rápido. 13. 13. ¿Qué número tiene que tomar, qué valor debe tomar C para que el resultado me dé 18? 5. C tiene que ser 5. Muy bien. Porque 8 más 5, 13. Y 13 más 5, 18. Escribo el 8 y ¿cuánto llevo? 1. 1. Y ese 1 lo voy a llevar ¿a dónde? Al orden de las decenas. Llevamos 1. Y ahora tengo que sumar 1 más 3 más B más 7 y el resultado me tiene que dar 6, profesor. 16. Tiene que ser 16. No va a Claro. dar 6, profesor, No, tiene te que va a dar ser 6 de la 16. vida. Y sumamos 1 más 3, 4. 4 más 7, 11. 11. ¿Cuánto tiene que ser B para que sea 16? 5. Este yo le respondí en el chat. So, B tiene que ser 5. Ahí está, profesor. Entonces, para que salga 16, colocamos el 16 ahí. ¿Y cuánto tengo que llevar? Tengo que llevar 1. Y ese 1 lo llevo a las centenas. Y ahora sí digo, 1 más A más 2 más 1 me tiene que dar 9. Ah, acá sí es 9. ¿Qué valor tiene que tomar A para que eso sea cierto? 5. Muy bien, porque 1 más 5, 6, 5. más 2, 7, más 2, 8, más 1, 9. A tiene que ser igual a 5. Ah, y si me pidieron calcular el valor de A más B más C, finalmente, ¿qué decimos? 15. 15 sale. Que el valor de 15. A más B más C es igual a 15. Así es. ¿Qué es lo que me pidieron a mí calcular? ¿Captaron la idea, niños, niñas? Sí. Sí, profesor. Muy bien. En este momento, muy bien. En este momento, todos nosotros tomamos una captura de pantalla. Algunos de repente no saben tomar la captura de pantalla. Bueno, agarra, si tienes un celular, toma un fotógrafo. Y si no, bueno, y ustedes ya están en quinto, pasan a sexto grado, saben tomar una captura de pantalla. Dependiendo del teclado que tengas, ¿no? Si estás con una computadora, enhorabuena, ¿no? Puedes tomar la captura de pantalla. O si no puedes hacerlo, no te preocupes. Puedes entrar al canal de YouTube y ahí pues, profesor Edgardo, así como tú lo ves ahí, ahí puedes ver la clase y le puedes tomar la captura de pantalla y vas haciendo tu archivo para que no escribas tanto, ¿no? Acá la idea es que tú aprendas la mayor cantidad de contenido en estos 40 minutos que tenemos. Y si tienes alguna sugerencia, alguna duda, me las hace llegar también, ¿de acuerdo? Hasta ahí, niños, niñas. ¿Alguna pregunta con la adición? No. No, profe. No, profesor. ¿Todo está clarito? No, profesor. Sí. Muy bien, es nuestra primera sí, clase. profesor. Vamos a ir poco a poco, despacio. Todavía no quiero ir tan rápido, ¿no? Vamos poco a poco. A ver, entonces, chicos, nos vamos a nuestra segunda diapositiva. Veamos la situación. ¿Ya tomaron la captura, no?
Sí, muy bien. ¿Por qué? Porque, ¿sabe por qué le pido que tome la captura de pantalla? Porque yo suelo borrar todo acá. Como trabajo con los controles en Zoom, suelo borrar todo. Entonces, a ver, listo, te espero, Aarón. Listo, entonces eso es muy importante, ¿no? Yo solo tome la captura de pantalla porque imagínate escribir todo ello, es bastante, ¿no? Es bastante escribir todo ello. Mejor tomarle una captura de pantalla, así ahorramos bastante tiempo. Bien, ¿listo, Aarón? Bien, nos vamos ahora sí. Listo. A ver, para irnos a la siguiente. ¿Me avisas, Aarón? ¿Ah? Al siguiente, profesor. Muy bien, vamos a la siguiente, me dice. Vamos a la siguiente diapositiva. Borramos el contenido acá. Listo. A ver, profesor. Ah, profesor, acá nos viene ahora un ejercicio de sustracción. Ah, a ver. Díganme ustedes, alumnos de quinto de primaria, ¿cuáles son los 3 elementos en toda sustracción? Minuendo, sustrayendo y diferencia. Perfecto. Minuendo, sustrayendo. Muy bien, minuendo, sustraendo, diferencia. Ojo, no solamente alumno de quinto, también de sexto de primaria, porque en la clase para quinto y sexto de primaria, ustedes pueden responder. Muy bien, 3 elementos en la sustracción. Minuendo, sustrayendo y diferencia. Y ya saben que cuando se está ordenando la operación en forma horizontal, tenemos que ordenarlo verticalmente. Y eso es lo que hacemos a continuación. Ordenamos verticalmente. Y con ello vamos a encontrar los valores de A, B y C. Y empezamos con la idea básica. Pues, ¿cuál es la idea básica, profesor? Bueno, pues, cuando uno quiere comenzar a restar, siempre tienes que restar desde las unidades. Ajá. En este caso estamos trabajando unidad, decena, centena y la unidad de millar. Números que tienen 4 cifras, como ustedes ven ahí. Perfecto, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Muy bien, a ver, profesor. ¿Cómo vamos a aprender esto? De una forma sencilla, con el mismo criterio que aprendimos nosotros de muy pequeños. Empezamos a restar de las unidades. ¿Al 2 le puede restar 8? No, No. el 7 le no. presta. Muy bien, Sería 12. ¿Cómo al 2 le voy a quitar 8? Algunos dicen 8 menos 2, 6. Tienen que tener mucho cuidado. Siempre se resta desde el minuendo el sustraendo. Entonces, el 7 le va a prestar 1, me dicen ahí. Perfecto. El 7 se transforma en 6 y este 2 se transforma en 12. Y cuando decimos 12 menos 8, 4. 4. entonces el valor de D, ¿a qué sería igual? 4. 4. 4, profesor. Muy bien, ahí está. Y viste, lo comenzamos a trabajar. Ahora sí, vamos a las decenas. Y restamos 6 menos 5. 1. 1. Ah, el valor de C, ¿cuánto? 1. 1. Ahí está, súper fácil para empezar, ¿no? Vámonos a las centenas. Y yo te pregunto, al 3, ¿le puedes quitar B para que me dé 6? No. No, profesor. ¿Cómo al 3 le voy a quitar una letra, profesor? Imposible. Y encima para que me dé 6. Recuerda que siempre, Al 3. siempre el minuendo tiene que ser mayor que sustraendo. El A le presta. Ah, Una. Le presta. la letra A le va a prestar. Pero yo no sé cuánto vale A. Todavía no sé cuánto vale. Pero a la letra A le va a prestar 1. Y se convierte su 3 en 13. Y yo digo, al 13, ¿qué número tienes que restarle? Para que el resultado me dé 7. 7. El valor de B tiene que ser 7, porque si al 13 le resta 7, me da como resultado 6. ¿Te das cuenta? Y acá viene la pregunta del millón. ¿Ah? ¿Te acuerdas que el A le prestó, no? Sí. Ah, muy bien. Sería 5. 5 sería. Te hago una pregunta. ¿Cuánto vale A? 6. A vale 6. Ah, tiene que ser 6, profesor. No tiene que ser 5. ¿Por qué? Porque como el A Porque le prestó, prestó. le quitaste uno menos, pues, ¿no? Y el A, que era 6, se convirtió en 5
para que al restarle con 2 me dé 3. Y entonces ahí el valor de A tenía que haber sido 6. Por eso es que cuando tengas que trabajar con letras, hay que tener mucho cuidado en lo que está prestando, ¿no? Si está prestando, ojo, no te olvides que le has quitado 1 a la letra A. Entonces el A tiene que ser 6 para que se cumpla la igualdad. Entonces, ahora sí, ya viene lo que me pidieron a mí responder. A mí me pidieron calcular A más B más C más D. ¿Y cuál sería el resultado de todo ello? 18. 18. Claro. Muy bien. A más B más C más D sería 18. Y ahí está el resultado. ¿Vieron, chicos? Súper sencillito, ¿no? Fácil de hacer. Bien. Bien, chicos. A ver, en los minutos que nos quedan, ahora, hasta ahí vamos con la adición y sustracción hoy día para empezar. ¿Sí? Tómenle una captura de pantalla en este momento, por favor, porque en la siguiente clase seguimos trabajando acá. Ojo, todavía tenemos varios trabajos que hacer todavía con esta diapositiva. Pero también ustedes van a tener que trabajar en la plataforma, ¿no? En este año, también en la plataforma van a tener, hay un icono que les voy a enseñar ahora de cómo trabajar en la plataforma, ¿sí? Y es muy importante porque va a ser la herramienta en la que ustedes también en casa van a practicar. Entonces, se lo voy a enseñar ahora para que ustedes puedan aprenderlo y puedan manejarlo. Es súper sencillito de trabajar. En su libro digital, en la plataforma, ya le tomaron captura de pantalla, ¿no? Tómenle captura de pantalla, tenemos 6 minutos para trabajar. Muy bien. Ya. Entonces, tú vas a encontrar lo siguiente. Vamos a ver. Dentro de los recursos que ustedes van a trabajar, van a encontrar las áreas de álgebra, aritmética y geometría. Tanto para la primera, segunda, tercera unidad, ¿no? Ahorita está en un proceso de ¿cómo se llama? De elaboración, que lo van a terminar seguramente en estos días. Pero en este caso me va a servir a mí para poder enseñarles algunas cosas. Y cuando tú lo tengas ya a disposición con tu libro, porque cuando tú ya tienes el libro tienes acceso a todo este tipo de detalles, entonces también lo puedes practicar. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Por ejemplo, cuando hablamos de conjuntos, ¿qué entiendo yo por conjuntos? A ver, profesor. Un conjunto está formado por los elementos que tienen características comunes, ¿sí? Por ejemplo, algo sencillito, ¿eh? Si te digo el conjunto de los felinos, ¿quiénes estarán dentro del conjunto de los felinos? Felinos. No, ¿cómo hace felino? El conjunto de felinos. ¿Quién estará? Gatos, leones, pumas, Leopardos, muy bien, Chitas. etcétera. ¿Qué tienen en común todos ellos? Todos ellos son felinos. Cuando hablamos de conjuntos son justamente ellos, ¿no? Está formado por elementos que tienen características comunes. En nuestro caso vamos a ver algunos detalles súper sencillos. Y cuando ustedes ingresen, van a ingresar, por ejemplo, a este tipo de trabajo. ¿Sí? Lo voy a colocar ahí y lo voy a ampliar para ustedes. Lo trabajado anteriormente y, por ejemplo, ahí. En los cuales ustedes tienen que aplicar todos los conocimientos que van a ir adquiriendo, ¿no? Por ejemplo, completa los recuadros, te dice. Si los siguientes conjuntos, mira el conjunto A. El conjunto A está definido así, te voy a explicar para que lo entiendas. X tal que X. El X va a ir a ser elementos cualesquiera. X tal que X es un número par entre 9 y 17. Si a mí me piden que estos conjuntos que están determinados por comprensión es cuando das la idea general de los números, acá mira, el conjunto A es así, y el conjunto B definido como X tal que X es un número múltiplo de 3, mayor que 7 y menor que 19, y estos dos conjuntos están determinados por comprensión. Comprensión significa que están determinados mediante una idea general, la idea en común que tienen todos esos elementos. Ahora me piden expresarlos por extensión. ¿Qué significa por extensión, profesor? Por extensión significa mencionar a cada uno de los elementos de dicho conjunto. Mencionar a cada uno. Y si yo te digo, números pares, conjunto A, números pares entre 7 y 19, ¿quiénes serían? Díctenme. 8, muy bien. ¿Quién sigue? 8, 10, 12, 14, 15, 16. Un momentito. ¿15?
15. 15 no es un número. 15 no. 15 no es número par. 18. 16, 18 y 20. 18. 18. 18, 20 también va 20, 32. 32 también va. 34. Hasta el 17. No han leído bien el 17. Cierren los micrófonos, lo voy a explicar. Conjunto A, miren, conjunto A. Es un número par entre 7 y 19. Si está entre 7 y 19, la pregunta que te hago es súper sencillita. ¿Por qué me dices 20? Tiene que ser hasta 19. Hasta 18. Hasta el 18. O sea, no puedes excederte de 19. O sea, los números pares del 7 al 19 serían 8, 10, 12, 14, 16, 18. Solamente números pares, porque la indicación es esa, números pares. Y en el conjunto B, que son los números múltiplos de 3. ¿Cuáles son los números múltiplos de 3? Todo número que tiene tercia, todo número que se determine mediante la tabla del 3. Números múltiplos de 3 mayores que 7 y menores que 19. ¿Cuáles serían dichos números? A ver, ¿quién me dice? 9, 18, 9, 12, 12. 15, 12, 15 y 18. ¿Te das cuenta? Todo número 9. cuyo resultado es múltiplo de 3. O sea, mira, todos esos números que están ahí indicados, ¿qué tienen en común? Tienen tercia. Todos los que tienen tercia son múltiplos de 3. ¿Te das cuenta? Por eso es que no van ahí el 10 ni el 11. Ni tampoco va el 8. ¿Y sabes por qué? Porque dijo múltiplo de 3 mayor que 7 y menor que 19. Entonces, es muy importante que todas esas nociones que tú has ido aprendiendo, ustedes las recuerden para las siguientes clases, que vamos a ir trabajando también de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces, veamos, ¿será cierto eso o no será cierto? Veamos. Y al final tienes acá para comprobar tu resultado. Y como tú ves, acá en la parte superior aparece un check que me dice que es correcto, que lo que hemos trabajado es correcto. Muy bien, chicos, entonces hasta ahí nuestra primera clase del día de hoy. Profesor, a mí como que se me ha quedado la pantalla compartida, porque ustedes sí se mueven, la pantalla compartida se me ha quedado con